Listo, ya. Ok, es que se había quedado quieto el tema de la grabación, entonces pensé que de pronto era que no estaba. Y ahora sí. Me avisan si ven la pantalla. ¿Ya la están viendo? No, no, ahí, Listo. Está por como acá no. lento el Sí, internet. ya lo Vamos a vi. ver si. Listo. Entonces, haciendo un recuento, la primera clase vimos el enfoque proyectual de diseño, entendiéndose pues como la serie de pasos encaminados a la resolución de un problema. Entonces, tenemos básicamente tres fases. La fase analítica, que plantea la definición de la problemática, o sea, desglosar esa situación problema y poder entenderla a fondo, en detalle. Una vez entendemos y conocemos pues esta fase, esta problemática, entonces nos disponemos a crear las alternativas de diseño que podrían solucionarla y evaluamos la alternativa más adecuada en términos pues de los recursos con los que tengamos para producirla y finalmente llevamos a cabo en la fase ejecutiva la producción de esa idea. ¿Listo? Eso fue a grandes rasgos como lo de la primera clase. Obviamente después de eso arrancamos a analizar precisamente cuáles son los pasos o las tareas que se hacen en esa primera fase. Fresco, Miguel, no hay problema. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se dan en esa fase? Entonces, ingresamos, digamos, a esa primera fase de análisis y vemos lo que son los métodos de indagación, entendiendo que el proceso de indagación lo que busca es levantar la información son las declaraciones del cliente dentro de su contexto para poder entender quién es el cliente, qué piensa, qué siente, qué ve, qué escucha de la situación, bueno, cuáles son las debilidades y sus fortalezas con respecto a la situación, problema que se está presentando. Entonces, para eso, pues está el tema de la indagación social que busca, bueno, primero empatizar con el cliente a manera de generar vericidad en la enfermedad, en la vericidad en la información que estamos generando. Y el proceso, pues también tiene como tres fases. Primero, la segmentación del mercado, es decir, dividir en un segmento de mercado más pequeño, pues que es el público objetivo al cual vamos a dirigirnos con esos métodos de indagación, entendiendo al usuario o cliente como fuentes de información. Finalmente, el tema de empatizar con los clientes para indagarlos, extraer de ellos la información y finalmente ordenar esa información en métodos como el mapa de empatía. El mapa de empatía pues es un método que busca describir el cliente o describir al usuario dentro de su contexto, entendiendo cómo piensa, qué escucha, cómo se relaciona con los demás, cómo los demás se relacionan con él, cómo es afectado por el contexto y cómo él afecta también al contexto para poder generar un perfil de usuario que sea como esa representación del promedio de la gente a la cual se le está presentando esa determinada situación, problema que estamos analizando. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya nosotros se supone que recogemos toda la información relacionada al usuario, ¿sí? Ya conocemos que hay usuarios directos, indirectos, directos los que afectan directamente la situación problema o las soluciones, ¿sí? Los que están interactuando con la solución y los indirectos, pues son todos aquellos a los que no se está afectando directamente la solución problema, sin embargo, tienen que ver con algo. Entonces, en la identificación de esos atributos, lo que intentamos es que esa información que hemos venido indagando en todos los usuarios se conviertan precisamente en atributos de diseño. Entonces, nosotros lo que hacemos en este proceso es identificar las necesidades como las carencias, ¿sí? Es decir, cómo una necesidad es un problema o se convierte en un problema, pues identificando cuál es la carencia de acuerdo a un contexto determinado, es decir, la carencia que tiene un usuario con respecto a una situación. Y una vez identificamos esas necesidades, las podemos clasificar en cinco grandes familias. Necesidades reales, cuando la declaración del cliente se refiere al servicio que puede proveer un determinado producto. Por ejemplo, para el caso del proyecto formativo integrador que estamos tratando,
nosotros podríamos hablar que una necesidad real es el servicio que pueden proveer las viviendas de las viviendas temporales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, después de una tragedia o de una catástrofe natural o de, bueno, la causa pues del hecho de que las personas hayan perdido su vivienda o el sitio donde viven, entonces se necesita, ¿sí? Miren que estamos hablando de la carencia de algo, entonces se necesita eh, digamos, algo que provea protección contra las condiciones del clima, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si digamos las viviendas fueron derrumbadas por las intensas lluvias, entonces se solicita algo que proteja a la gente que quedó sin vivienda de las condiciones climáticas. Entonces, ahí estamos hablando de un producto que puede proveer un servicio. Eso se conoce o se entiende como una necesidad real. Luego entonces están las necesidades manifestadas. Entonces aquí es cuando el usuario manifiesta en la forma de un producto el objeto que puede dar solución a su necesidad. Entonces cuando por ejemplo recibimos la declaración de un usuario a través de los métodos de indagación y ese usuario nos dice, no, es que a mí me sirve mucho una carpa. Entonces estamos hablando que la carpa es la manera de manifestar cuál es el servicio que tiene ese determinado producto. ¿Listo? Entonces ahí está manifestando, a través de un producto del usuario, está manifestando cómo resolver su necesidad. Juan, tiene la mano levantada, contame. La profe, buenas noches. Qué pena haber llegado tarde. Le quería preguntar si de casualidad usted estaba compartiendo pantalla. No, pues en este momento lo que estoy haciendo es un recuento, pues, como de lo que hemos visto en las clases pasadas. Entonces, hasta ahora no he abierto ninguna presentación. De hecho, pues, solamente tengo acá, como que estoy mirando así por encima las presentaciones, como para acordarme de lo que hemos hablado. Ah, es que me aparece porque Elías, pues usted comienza a compartir contenido, entonces, muchas gracias. Sí, sí, no, no. Todavía no he compartido. Ahorita apenas comparta la presentación que vamos a ver al día de hoy. Entonces, ya les preguntaré si se está viendo o no. Entonces, bueno. Seguimos con el tema de las necesidades, esas declaraciones del cliente, cómo identificamos las necesidades. Entonces ya tenemos necesidades reales, necesidades manifestadas. Luego vienen las necesidades percibidas. Entonces, las necesidades percibidas son las que yo como proveedor de un servicio o como creador de un producto veo como oportunidades para poder solucionar la determinada necesidad que tiene el usuario. Entonces, por ejemplo, yo veo que el usuario se quedó sin casa. ¿Listo? ¿Qué necesita entonces ese usuario? O sea, necesita un sistema de protección, pero también necesita un sistema, digamos, que le permita a ese usuario o a esa familia de usuarios que tengan sus necesidades básicas resueltas. ¿Cuáles son las necesidades básicas resueltas? Pues que pueda dormir bien en una cama cómoda o en un espacio cómodo, que tenga buenas condiciones de clima, que tenga servicios sanitarios, ¿sí? Por ejemplo, que pueda ir al baño, que pueda bañarse, que pueda lavarse las manos, los dientes, que se pueda asear, que haya un espacio donde él pueda alimentarse, un espacio adecuado donde él pueda alimentarse. Entonces, mire que ahí esa es una necesidad percibida porque es lo que yo como proveedor percibo del análisis de una determinada situación. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer yo a ese cliente? ¿Listo? Luego vienen las necesidades culturales. Entonces, las necesidades culturales, recuerden que son las que están considerando lo que tiene que ver con los factores de idiosincrasia o culturales de esos usuarios. Entonces, respetar, por ejemplo, el pensamiento que tiene con respecto a las costumbres, con respecto a la religión, bueno, a diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, la necesidad cultural? Entonces, un espacio, o sea, esta gente necesita, después de una catástrofe y después de haber perdido su vivienda, necesita un espacio que les devuelva, digamos, la dignidad que de pronto no tendrían si les toca vivir en la calle.
o necesitan un espacio que les devuelva la privacidad, ¿sí? Porque pues obviamente uno si necesita cambiarse de ropa o necesita bañarse o lo que sea, pues necesita cierto nivel de privacidad y eso es un tema cultural, ¿sí? Habrá gente a la que no le interese, pero pues habrá otras personas a las que sí le interese. Entonces, por ejemplo, eso puede ser un factor cultural. Y finalmente están las necesidades debidas a un uso no previsto, es decir, el buen uso y el mal uso que se le da a los productos, a la creación de los productos. Entonces, por ejemplo, una necesidad debida a un uso no previsto puede estar establecida en el tipo de material que se va a utilizar para el desarrollo. Digamos, yo necesito o requiero o el usuario requiere que si se va a hacer una vivienda o se va a crear ese espacio para temporal, para que él pueda establecerse allí por lo menos de manera temporal, pues ese espacio debe ser resistente a las condiciones climáticas. Es decir, si yo hago, por ejemplo, una casa de cartón, pues obviamente si el derrumbe se dio por las lluvias, pues el agua va a mojar el cartón y va a hacer que la casa sea débil. ¿Listo? Entonces, si la casa es débil, pues obviamente va a tener problemas porque va a empezar a fugar, o sea, se va a empezar a filtrar el agua, se les va a caer de pronto encima o algo así. Entonces, por ejemplo, el agua, perdón, los materiales de la casa deben ser resistentes al agua o deben ser resistentes a las condiciones climáticas, ¿sí? Por lo menos de manera temporal, en lo que va a durar la casa. Entonces, mire que ahí hay varios ejemplos. ¿Por qué arranqué la clase de hoy precisamente con eso? Porque ustedes en sus grupos me habían enviado las necesidades. Entonces mire que las necesidades que ustedes me habían mandado, permítanme un momentico, yo abro acá los documentos. Voy a abrir primero el grupo de Oscar, Winston y Juan Manuel. Entonces ustedes, por ejemplo, bueno, esta parte de la introducción me parece que está muy bien porque ustedes parten, digamos, desde la justificación de lo que es la problemática, ¿sí? Es decir, sucede en las temporadas de lluvia o en las temporadas, digamos, donde hay temblores o ese tipo de cosas. Claro que ustedes los centran más en el tema de las temporadas de lluvias porque son como digamos, lo que constantemente ocurre. Hablan, digamos, o entran hablando acerca de cuántas personas se han quedado sin vivienda en determinados años y todo lo demás, quiénes fueron afectados, todo eso, cuántas vidas se perdieron, cuántas viviendas se perdieron, todo eso me parece importante desde el punto de vista de la justificación esta parte de la introducción. Es decir, a nivel de definición del problema, creo que está bien justificado. Y entonces ustedes al final concluyen esta introducción diciendo que pues se necesita un tipo de vivienda temporal que pueda suplir esas necesidades básicas que tienen las personas que se han quedado sin casa. ¿Listo? Entonces hablan de estas necesidades y las clasifican. Entonces, por ejemplo, cuando hablan acá de las necesidades reales, dicen, ¿qué necesita la gente? Un lugar donde vivir temporalmente, es decir, un lugar de paso para las familias. Esa necesidad está bien clasificada porque estamos hablando del servicio que puede proveer un producto, ¿sí? Un hogar de paso, es decir, un producto que manifieste o genere las condiciones de un hogar. Servicios sanitarios básicos, o sea, dónde bañarse, dónde lavarse las manos, la ducha, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso también es una necesidad real. Condiciones sanitarias adecuadas en términos de ventilación, poca humedad y con temperaturas óptimas. Eso también es una necesidad real, es decir, ahí vamos bien. Servicios públicos básicos, agua y energía, ¿sí? También me parece que está bien. ¿Listo? Cuando hablamos nosotros de necesidades manifestadas, entonces recuerden que las necesidades manifestadas son las que se manifiestan a través de un producto que provee el servicio. Entonces, cuando ustedes hablan acá de debe soportar lluvias fuertes, vientos y movimientos telúricos, ahí no estamos hablando de un producto, o sea, del producto como tal, o sea, de la necesidad que se resuelve a través del producto como tal, sino que estamos hablando de una característica que debería tener el producto. Entonces, yo creería que, por ejemplo, esta, que dice debe soportar lluvias fuertes, vientos y movimientos telúricos, esta más bien debería estar en las necesidades debidas a un uso no previsto. ¿Por qué? Porque es el uso para el cual debería estar creado y en este caso, pues como estos eventos naturales pues se dan sin previo aviso,
pues estamos hablando que si el producto no está diseñado para que aguante mínimamente eso, pues no va a funcionar, es decir, hay un fallo de calidad allí. Entonces, por ejemplo, esta no debería estar, o sea, sí es una necesidad, pero no debería estar clasificada como una necesidad manifestada, sino más bien como una necesidad debida a un uso no previsto. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de necesidades manifestadas, ¿qué se necesita? Mobiliario de cocina básica. Esto sí es una necesidad manifestada. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo ustedes allí es que se necesita una cocina, o por lo menos elementos que hagan que se constituya una cocina. Habitación para dormir, también estoy manifestándolo en un producto que es una habitación. Espacio para poder cocinar alimentos, área de cocina, que digamos pues esto está relacionado directamente con la segunda. Entonces también se hace parte de las necesidades manifestadas. Que sea una vivienda fácil de armar, desarmar y transportar. Entonces mire, esta de aquí yo la clasificaría más bien como una necesidad percibida. Porque si yo digo que necesito una vivienda, sí sería una necesidad manifestada. Si yo hablo de necesito un espacio donde se recupere el hogar, estaríamos hablando de una necesidad real, porque estoy hablando del servicio que puede proveer. Pero en este caso es la oportunidad que yo estoy detectando, o sea, lo que yo estoy percibiendo como proveedor sobre cómo debe ser la vivienda, o sea, qué características debe tener la vivienda. Debe ser fácil de armar, desarmar y transportar. Esta es la oportunidad que yo tengo Ya. para crear un producto que tenga esas características. Entonces lo estoy percibiendo como la oportunidad de crear un producto innovador. ¿Sí pilla? Profe, Entonces, pero ajá. sí, tiene razón, pero le voy a explicar cómo la vimos nosotros. De hecho, yo estoy aquí haciendo las correcciones en el documento para el documento final. Profe, nosotros lo percibimos porque las necesidades manifestadas, usted nos había explicado que las ponía, o sea, nos las manifestaba ya sea el usuario final o el cliente al que nosotros le estuviéramos Ajá. eh, generando la solución del problema. Entonces, esa está bien, creo que tiene toda la razón, pero pues desde el punto de vista que nosotros la vimos, es como que entonces el cliente, que por decir algo sea el gobierno, me dice, mire, usted tiene que diseñar una casa que sea de fácil armado, desarmado y transporte. Por eso lo vimos como una Sí, o sea, necesidad como que el manifestada. cliente, que en este caso es el gobierno, pues el que está Sí, tratando de solucionar el problema, les manifestó a o, ustedes exactamente lo que querían. o la ONG o Sí, sea, digamos ¿sí con me el, entiende? O sea, a porque, quien ustedes les van a comercializar la idea, entiendo. exacto, Claro, por eso la tomamos así. listo, sí te entiendo. Y está bien, pero entonces en ese caso yo diría que también este ejercicio de clasificación se convierte en un ejercicio de redacción, porque la misma idea, si la redactas de una forma diferente, eso te puede dar que esté clasificada en una parte o en otra. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo ¿Y se digo, podría, profe? sí, claro, total. Porque O sea, una finalmente, necesidad podría estar clasificada en las ¿se dos. acuerdan lo que Ah, ok. veíamos la clase del proceso de transformación de las declaraciones del cliente en atributos? Entonces es la interpretación que yo le estoy dando precisamente a la declaración del cliente. Para eso estoy haciendo el estudio del cliente en su contexto o del usuario en su contexto. Para que cuando él me dé a mí una declaración, yo pueda entender perfectamente cómo transferir esa o cómo transformar o traducir esa declaración en un atributo de diseño. Recuerden el ejemplo de lo que veíamos la clase pasada. El usuario llega y me dice, no, es que yo quiero una escalera que no se tambalee. Claro, pero el hecho de que la escalera no se tambalee, yo lo transformo en que sea una escalera estable, porque estabilidad ya me está dando un sentido, ya le está dando un sentido a esa frase. O Entonces, sea, pero esa necesidad, profe, perdón, la interrumpo. Entonces esa necesidad puede estar en la percibida y en la manifestada. claro, dependiendo cómo usted la redacte, porque como está Y redactada también ahorita, yo lo veo como una ya, necesidad percibida. Pero, y por entonces ejemplo, también perdón, profe, porque sí, no, pues la no, idea dale, es que dale, este tranquilo. ejercicio quede bien. Porque entonces también, o sea, es decir, el cliente también me puede decir, debe soportar las lluvias fuertes, vientos y movimientos telúricos. O sea, eso también puede ser una petición del cliente. Claro, O sea, lo que pasa es que el cliente,
mi punto es, el cliente te lo pudo haber dicho de una manera diferente, porque normalmente el cliente no te va a decir las características así como, no, es que la vivienda debe ser de un material resistente a las lluvias y no sé qué, porque el cliente en ese momento no te va a decir eso, sino que el cliente te puede decir, no, mira que, por ejemplo, cuando a nosotros se nos cayó la vivienda, lo que hicieron fue que nos llevaron a un centro donde había puras carpas y esas carpas eran como de plástico y eran muy buenas porque aguantaban, por ejemplo, la lluvia. Entonces, ¿qué puedes percibir vos de allí? Por eso se llaman necesidades percibidas. De eso que te dijo el cliente, puedes percibir, entonces el cliente lo que le interesa finalmente es una vivienda que pueda resistir las condiciones climáticas, en este caso las condiciones de lluvia. ¿Sí me hago entender? Entonces, la redacción, dependiendo de lo que vos entendás del cliente, hace que vos puedas, por ejemplo, esa necesidad clasificarla en alguna de las diferentes familias. Incluso, O sea, esa mejor es la dicho, es misma... cambiar la redacción y Correcto. ponerla en diferentes, Claro, ponerla en los dos tipos. Ok, vale. ponerla en el sentido de cómo vos la percibiste de acuerdo al cliente o de acuerdo al usuario, pues. Sí, entonces, por ejemplo, una misma declaración Gracias, profe. Sí, está bien. puede generar diferentes necesidades, o sea, puede generar la misma necesidad vista desde diferentes puntos. Mire lo que veíamos en los ejemplos de la vez pasada. El cliente me dice, necesito transportarme sobre el agua. Claro, ahí en ese caso estamos hablando de una necesidad real. ¿Por qué? Porque el cliente está manifestando, o como yo hice la traducción de la necesidad o de la declaración del cliente, la hice transformándola en que el cliente me manifestó el servicio, pero no el producto. Entonces, la clasifico como una necesidad real. Pero esa misma necesidad la pude yo sacar o generar si el cliente me manifestó, por ejemplo, no, a mí me gustaría tener una lancha. Entonces, ¿cuál es el servicio que ofrece la lancha? Pues es un transporte sobre el agua. Pero la lancha es una necesidad manifestada. ¿Por qué? Porque el cliente me lo manifestó en un producto. Entonces, mire que yo simplemente es un ejercicio de redacción, depende cómo yo entienda la necesidad desde cómo me la está brindando el cliente. Y dependiendo cómo yo la redacte, pues esa necesidad puede ser o una necesidad real o manifestada o percibida o cultural o debida a un uso no previsto. ¿Sí? Lo que vos decís está bien. Digamos, en este caso, el gobierno o la entidad que me va a comprar me dice, no, es que debe ser una vivienda que sea fácil de armar, desarmar y transportar. Claro, te lo dijo como características. Entonces puede estar como una necesidad manifestada porque ese cliente manifestó que necesitaba una vivienda que tuviera esas características. Pero en ese caso yo creería que estaría más como una necesidad percibida porque cuando vos hablas de una necesidad manifestada donde sea una vivienda fácil de armar, desarmar y transportar, pues entonces debe ser una vivienda que nos permita llegar al sitio de una manera rápida. Entonces, así sería, por ejemplo, una necesidad manifestada, porque estoy hablando de un producto que provee un determinado servicio. Pero cuando hablo de una necesidad percibida, estoy hablando de lo que yo detecto que puede tener como características el producto para que sea un producto exitoso. ¿Listo? Entonces, simplemente es un tema de redacción. Como te digo, las necesidades están muy bien. Y como te mencionaba en el correo cuando te respondí, pues realmente está muy bien, pero lo que hace que uno las pueda clasificar en una familia u otra es un ejercicio de redacción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para seguir con las necesidades manifestadas, que tenga una zona de desecho, es decir, se necesita una zona de desechos. Eso está bien porque está manifestando un área que sirva para colocar la basura o para colocar, digamos, para todos los desechos orgánicos que se generan. Que sea una vivienda segura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, en términos de seguridad, así como está redactada, yo lo veo más como necesidades de un uso no previsto, porque estás hablando específicamente de seguridad en las puertas y ventanas que tengan cerradura. O sea, si no tienen cerradura, ¿qué pasa? Pues que va a entrar en un tema de el mal uso. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, que sea una vivienda segura es como una necesidad manifestada, pero cuando ya empezás a dar características, yo eso lo puedo ver como necesidad debida a un uso no previsto. Y como necesidad percibida, entonces puedo decir, listo, necesito también
un elemento que aumente la seguridad en las puertas y ventanas. Entonces, eso es una necesidad percibida. ¿Sí pillas? Entonces, dependiendo cómo yo lo redacte, puede estar dentro de una familia o dentro de las otras. Listo, voy a leer simplemente las de aquí en adelante, las necesidades percibidas, y te digo si están bien dentro de la familia o si de pronto las pueden mover. Por ejemplo, necesidades percibidas, se necesita mobiliario para almacenar alimentos. Esto, por ejemplo, sería una necesidad manifestada, porque estoy hablando del producto que provee el servicio. Si estuviera diciendo que fuera una alacena grande o que mantenga las condiciones de temperatura o ese tipo de cosas, estaría clasificándola como una necesidad percibida. Es decir, si la necesidad me dijera características específicas de cómo tiene que ser el producto, podría estar dentro de las percibidas o las debidas a un uso no previsto, dependiendo obviamente del tema que trate. ¿Listo? Pero en este caso, esta sería una necesidad manifestada. Mobiliario para dormir, lo mismo. Entonces estamos hablando de un producto en el cual estamos manifestando la necesidad que es dormir. Entonces, camas, cobijas, almohadas, esto iría acá. Botiquín de primeros auxilios. ¿Esto qué es? Pues también una necesidad manifestada porque estoy manifestándolo en un producto, o sea, cómo resolver la necesidad en un producto. ¿Cuál es el servicio que ofrece, por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios? Pues poder tener una atención inmediata, por lo menos a una herida o alguna cosa. Eso sería una necesidad real. ¿Listo? Pero como estoy hablando del botiquín o manifestando el producto como tal, entonces estamos hablando de una necesidad manifestada. Extintor para posibles incendios que esté vigente la fecha de uso de este. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias cosas. Si yo hablo del extintor para posibles incendios, estoy hablando de una necesidad manifestada. Si hablo de que esté vigente la fecha de uso de este, estoy hablando de una necesidad debida a un uso no previsto. ¿Listo? Si lo quiero poner como una necesidad percibida, entonces un extintor de gran capacidad y fácil, digamos que esté ubicado en un área fácil de fácil acceso. ¿Por qué? Porque ahí estoy dando las características del producto que pueden hacer que sea innovador. ¿Listo? Kit de aseo personal, cepillo, crema dental, seda dental, enjuague bucal. Entonces, esto también estoy hablando de una necesidad manifestada. ¿Listo? Hogar con energías autorrenovables. Ah, aquí ya el paseo cambia. Esta sí es una necesidad percibida, porque ustedes están hablando de de un hogar que tenga esta posibilidad de utilizar una energía que sea sustentable o sostenible. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un hogar con energías autorrenovables sí es una necesidad percibida. Pero cuando habla de un sistema de paneles solares para autoalimentación, estamos hablando de una necesidad manifestada. ¿Listo? No sé si les queda claro como cuál es la diferencia entre una manifestada, una percibida y una debida a un uso no previsto. Sí, profe, ahí ya, o sea, es más específica la manifestada. Correcto. La manifestada va directamente al producto, la percibida te habla de las características del producto y la debida a un uso no previsto te dice lo que no se debe hacer con el producto o lo que no debería hacer el producto. Esa es básicamente la diferencia. Culturales están clarísimas. Esta está bien. Privacidad para su entorno familiar, hogares unifamiliares. Esta está muy bien ahí. Y necesidades de vida de un uso no previsto, ubicación, cercanía a lugares que brinden productos básicos para la vida. Me imagino que se referían, digamos, a una tienda de abarrotes o alguna cosa así. Y la fácil accesibilidad, que el acceso a la vivienda no esté obstaculizado y tenga buena ubicación, también es una manera, digamos, de evitar un problema. Entonces, este es como para garantizar, obviamente, que la vivienda tenga una buena ubicación y esta que el acceso pues no esté restringido. Entonces, también está bien clasificado. Entonces, pues les decía, las necesidades están bien, pero hay que empezar a clasificarlas de una manera diferente. ¿Listo? Bueno, respecto al otro grupo... Sí, no, ya están corregidas, profe, muy chévere. Vale, de una. Listo. De hecho, si las pueden complementar con la información que vayan indagando después, pues muchísimo mejor. Entonces, bueno, porque como les decía la vez pasada, entre más necesidades tenga yo, pues va a ser mucho más fácil generar los atributos de diseño, ¿sí? Que son las características que debe tener el producto o solución. Entonces, entre más necesidades tengan, más atributos de diseño van a tener al final. Bueno, con el otro grupo también hacen una introducción
¿sí? Incluso colocan por aquí unos datos pues de los tipos de eventos. Ustedes digamos que ya desde el punto de vista de la justificación no están metiéndose solamente en un tipo, digamos, de desastre natural, sino que en general los toman todos. De hecho, hablan aquí como de movimientos telúricos y, o sea, temblores y otro tipo de cosas, que pues no son tan frecuentes, sin embargo, también permiten el tema de que las viviendas se pierdan. ¿Listo? Voy a mirar aquí el tema de las necesidades. Entonces, cuando hablan aquí de necesidades reales, solucionar problemas de vivienda para personas damnificadas. Digamos que ahí está como ambigua. Entonces vuelvo y recalco el tema. Esto también se convierte casi que en un ejercicio de redacción. ¿Sí? Porque cuando yo hablo de solucionar el problema de vivienda para personas damnificadas, bueno, ¿cuál es el problema de la vivienda? Pues que las personas se quedan sin vivienda. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita que las personas tengan una vivienda. Entonces, en ese caso, estamos hablando no de una necesidad real, sino de una necesidad manifestada. ¿Sí? Hay que traducir como bien esto. Solucionar problemas sanitarios, baños y duchas. Entonces, esta parte también es una necesidad manifestada. Solucionar problemas de servicios públicos, energía y agua, entonces también es una necesidad manifestada. ¿Listo? Entonces, como les digo, depende cómo lo redacten, pueden ser una necesidad real, que por ejemplo aquí, ¿cuál es la necesidad que resuelven los servicios públicos? Pues que las personas o los usuarios de la vivienda puedan permanecer aseados. Entonces, si yo tengo servicios públicos en la casa, puedo mantener un nivel de aseo. Entonces, mantener un nivel de aseo es la necesidad real. ¿Cuál es la necesidad que resuelve una vivienda? Pues poder abrigarme o poder, digamos, protegerme de las inclemencias del tiempo, ¿sí? De las condiciones climáticas. Entonces, esa es la necesidad real de la vivienda. ¿Listo? Entonces, como están aquí, están como necesidades manifestadas. Si o ya sea que las reclasifiquen o las redacten de otra manera, entonces ya sí quedarían bien clasificadas. ¿Listo? Pero así como están ahí, son necesidades manifestadas. Las necesidades manifestadas incluyen estética y diseño atractivo. Estos son características de la vivienda, lo que quiere decir que son necesidad percibida. Debe ser cómoda, esto también es una característica de la vivienda, entonces debe ser una necesidad percibida. Debe contar con cocina, baños y zona de lavado, esto sí es una necesidad manifestada. Debe contar con iluminación artificial y natural, esto también es una necesidad manifestada. Debe ser resistente a vientos, lluvias y temblores. Entonces, aquí estamos hablando de las características que tiene ese producto, que en este caso sería una vivienda. ¿Sí? Si es resistente a vientos, lluvias y temblores, debe ser una necesidad percibida, que es como la que tenía el grupo anterior, ¿no? Debe tener puertas y ventanas, entonces aquí estamos hablando también de una necesidad percibida, ¿sí? Porque estamos hablando de características que debe tener el producto solución. Bien, entonces hay algunas de aquí que van acá en percibidas. Necesidades percibidas incluyen camas cómodas, cobijas y almohadas. Ahí está bien. Debe contener dónde almacenar alimentos. Entonces aquí, ¿cómo se llama esto? Esto es una alacena, ¿sí? Porque así como está, digamos que es una necesidad real, ¿sí? Se está hablando de un servicio que está proveyendo un determinado producto. En este caso es contener los alimentos. Si estuviéramos hablando, debe tener una alacena. Entonces estaríamos hablando de una necesidad manifestada. ¿Listo? Entonces, como está aquí, es una necesidad real. Debe tener elementos para aseo personal y para la casa. Entonces, esto de aquí, estamos hablando de una característica que tiene el usuario, perdón, el producto. Entonces, sí está bien aquí como percibida. Cuando hablamos de ropa, medicina y víveres, pues nos estamos refiriendo a elementos que se manifiestan. Sería diferente que yo dijera, debe haber elementos que permitan almacenar ropa. Entonces estamos hablando de una necesidad manifestada. Debe haber elementos que permitan almacenar medicinas, una necesidad manifestada. Lo mismo, elementos que permitan víveres, una necesidad manifestada.
Necesidades culturales, sensibilidad hacia las diferencias culturales en la decoración, diseño y estilo de vida. Pues esta la entendí como que la decoración debe estar de acuerdo a los gustos de las personas, ¿sí? O sea, como personalizada. Entonces, me parece que está ahí, pero de pronto tiene cierto tema de ambigüedad, entonces de pronto redactenla mejor como para que se entienda bien ahí. Aceptación de los idiomas y religiones prevalentes en la zona, pues lo entendí como que las viviendas respeten si las personas tienen algunas creencias específicas o hablen idiomas diferentes. La entendí así, entonces pues sí está allí, pero nuevamente ahí está el tema, hay que buscar mejor la redacción para buscarle como la coincidencia ahí con esto. Tener en cuenta estas Sí, profe, es necesidades. que yo me basé, perdón. Ajá. Profe, es que yo me basé, pues, no solamente me enfoqué en un problema que en Colombia, sino que yo lo hice fue a nivel de, se puede decir que de Latinoamérica, de América. Entonces, por eso sale esa parte de un documento que yo estaba leyendo donde estaba viendo esa parte. Ok, Por eso lo ok. coloqué, pero pues yo sé Sí, que es corregir. válido, porque desde el punto de vista, digamos, si la tragedia ocurre aquí en Colombia, pues no es lo mismo porque aquí se habla español que de pronto en Brasil que se habla portugués, por decir algo. Sí, a eso me refiero. O a eso te referías, más bien. Sí, profe, exacto. También, no solamente, sino que también por lo menos un resguardo indígena. Ellos hablan sus idiomas y pues Ok. irlos a ubicar en una parte donde no ellos no hablen o eso, a eso también esa parte es que vamos. Vale, vale. Entonces yo redactaría más bien, ya te entiendo el tema, entonces yo redactaría más bien como necesidad, perdón, cultural, que, por ejemplo, las instrucciones de instalación puedan ser entendidas por cualquier persona, o sea, digamos, independientemente del idioma que hable o el dialecto que hable. Más bien creo yo que esa sería como la característica. ¿Listo? Entonces, nuevamente, un ejercicio de redacción. Entonces, buscarle como Profe, la comba al palo. Ujú. Miguel iba a hablar. no, profe. Bueno, bueno, listo. Sigo con la otra. Tener en cuenta estas necesidades culturales puede ayudar a garantizar una transacción suave y sin problema en la venta de una vivienda. Pues esto, digamos, más es una recomendación, entonces esta sí es la única que yo veo que no es como una necesidad como tal. De pronto mejor redactada, entendiendo desde el punto de vista de las características que puede tener una vivienda en pro de que se pueda comercializar mejor o de que su aceptación desde la comercialización sea mejor, yo lo veo más bien como una necesidad percibida, pero tendrían que redactarla mejor, ¿listo? Para poder que quepa allí. Luego, necesidades debidas a un uso no previsto. Estamos hablando de adaptaciones para accesibilidad o seguridad. Está bien. Estamos hablando de que sea fácil acceder y que sea segura. Entonces está bien. Y que es importante tener en cuenta estas posibles necesidades al evaluar una propiedad para un uso no previsto y asegurarse de tener los recursos necesarios para abordarla. Entonces, ojo, porque aquí estamos hablando a nivel general, digamos, de una recomendación nuevamente. Entonces, habría que buscar la forma de poder redactar mejor esto para ser un poco más claro, detallado acerca de cómo se puede dar el mal uso de la vivienda, ¿listo? O cómo percibir el mal uso de la vivienda. Entonces, ahí habría que redactar mejor esa parte. Entonces, bueno, Listo, muchachos, profe. esos son como los comentarios a nivel general. Espero pues que les haya quedado claro. De todas maneras, si tienen inquietudes, ya me pueden escribir por correo y con mucho gusto les sacamos el tiempo para establecer. ¿Listo? Ahora sí, después de hacer como este recuento y esa corrección, entonces lo que vamos a ver es el tema del el árbol de objetivos. Listo, entonces permítame un momentico, yo les comparto acá, lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, vamos a hablar de la metodología de árbol de objetivos ponderado. Entonces, miren, nosotros que tenemos hasta ahora una investigación, de la investigación sacamos las declaraciones del cliente. Esas declaraciones del cliente las podemos clasificar como necesidades, que es el ejercicio que acabamos de hacer, y cuando las traducimos también estamos con esas necesidades sacando a su vez un listado de atributos. Esos atributos
pues tienen unas características. Nosotros los habíamos visto la semana pasada. Permítame un momentico. Sí, correcto. Nosotros los habíamos visto la semana pasada, los atributos, que son esas frases o esas declaraciones del cliente convertidas en parámetros que pueden ser medidos o implementados y que se generan como las características que debe tener el diseño del producto solución. Entonces, cuando yo tengo esos atributos, que son las declaraciones del cliente en su contexto, transformadas como atributo en parámetro medible, lo que empiezo a notar es que esos enunciados tienen diferentes clases y esas clases se pueden clasificar de 4 formas o en 4 familias diferentes. ¿Cuáles son? Metas y objetivos, que es lo que el diseño debe llegar a ser. Entonces, por ejemplo, si usted Perdón, habla, profe, ¿está proyectando algo? sí, estoy proyectando Bueno, es que yo la veo es perspectiva la de árbol lista de de objetivos. necesidades de los Bueno, compañeros. permítame un momentico, yo vuelvo y otra vez comparto pantalla aquí nuevamente. A ver si de pronto se... Listo, me avisan si están viendo allí. Tengo una diapositiva que dice árbol de objetivos ponderados y está el nombre mío, No, pues, y otras yo cosas. no la veo, pero la voy a buscar, profe, aquí en lo que usted nos dio. Ah, bueno, esa es otra alternativa. Si quieren, ahí o sea, si no están viendo ¿los demás también están viendo lo mismo que Oscar? O, Profe, ya me pareció, ya la que usted está compartiendo ya me sale, estaba cargando. listo. Vale, vale. Listo, de todas maneras, entonces voy a ir guiando y si se van guiando por las presentaciones que están ahí en la carpeta, les voy diciendo, cambié la presentación, tal, para que ustedes van haciendo también el seguimiento. Entonces, bueno, en el momento, estoy en la primera diapositiva de la presentación de árbol de objetivos ponderado. Entonces, en el momento en que yo genero o identifico esas declaraciones del cliente como atributos, las puedo clasificar en 4 grandes familias, que fueron las familias que vimos la semana pasada. De metas y objetivos, lo que el diseño debe llegar a ser, es decir, la manifestación de lo que el diseño debe llegar a ser. Entonces, la casa, por ejemplo, debe ser económica, debe ser fácil de armar, debe ser liviana, debe ser fácil de transportar, debe ser resistente al agua, debe ser amplia, o debe ser pequeña o debe mantener, digamos, una buena temperatura. Mire que todas esas características estamos hablando de lo que el diseño debe llegar a ser, o sea, lo que debe alcanzar para ser exitoso. Entonces, esas son consideradas como los objetivos a alcanzar por el producto. ¿Listo? Que son diferentes a los objetivos del proyecto, ¿no? Aquí estamos hablando de las características del producto, no del proyecto. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que el diseño debe llegar a ser, se clasifican como el listado de atributos que va dentro de los objetivos. Hay otra familia que son las restricciones. Entonces las restricciones me limitan o me muestran cómo una característica, cómo debe ser el desempeño de una característica de un determinado producto. Por ejemplo, si yo manifesté que la vivienda debe ser liviana, yo puedo establecer como una restricción que la vivienda no puede pesar más de 250 kilos. Entonces, ahí estoy hablando de lo mismo, o sea, me estoy refiriendo a la variable peso. Solamente que cuando lo veo como un atributo de objetivo, como un objetivo, no lo estoy definiendo, o sea, no estoy limitando el comportamiento. Mientras que en la restricción sí estoy limitando el comportamiento y lo estoy limitando a una medida y un valor que en este caso son 250 kilos. ¿Listo? La vivienda debe ser económica, eso es un objetivo porque es lo que el diseño debe llegar a ser. Pero si yo hablo acerca de que la vivienda debe costar, por ejemplo, 1 millón de pesos, ahí lo estoy cerrando a que la vivienda cueste 1 millón de pesos. Es decir, es una característica que sí se cumple
es positiva, o sea, es satisfactoria. Si no se cumple, pues no satisface, entonces hay que buscar la manera de que cueste 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Esas son las restricciones. La tercera familia de atributos, entonces se conoce o se entiende como funciones. Es lo que el diseño debe hacer. ¿Listo? O sea, ¿para qué sirve el diseño? Entonces, por ejemplo, la casa debe albergar una familia o debe servir para proteger a una familia de las condiciones climáticas. Entonces, ahí estoy hablando de la función que permite la casa. ¿Listo? Ojo que eso es diferente a decir, la casa debe proteger a una familia de 4 personas. Ahí ya lo estoy convirtiendo, ya no estoy hablando de una función, sino de una restricción, porque estoy limitando el comportamiento de la casa a 4 personas, es decir, a una medida y un valor. ¿Listo? Entonces, pilas como lo redactan, nuevamente. Profe, ¿y esas funciones pueden ser, es una general o puede ser varias? No, pueden ser varias, las que usted quiera. Por ejemplo, debe tener puertas que permitan un fácil acceso. ¿Sí? Eso es digamos, una función de una característica de las puertas. Entonces, puertas o sea, que permitan acceder, ¿listo? Acceder o salir de la vivienda. Eso es una función. Por ejemplo, la vivienda bueno, no, lo que pasa es que eso es objetivo. Vamos a hablar acerca de una función de la vivienda, que la vivienda por ejemplo, se alimente con energía eléctrica. Bueno, no, eso también sería una Exacto. restricción, porque si no se Y alimenta con si, y si, energía eléctrica, está... Bueno, en si fuera general, digamos ecológica, que, algo así. no porque cuando hablo de que sea ecológica, estoy hablando de un objetivo, de lo que el diseño debe llegar a ser, ¿listo? Entonces, cuando hablo de funciones, es para qué sirve la vivienda. Por ejemplo, para dar protección a la familia, para dar seguridad a la familia, para resguardar de las condiciones climáticas a la familia. Todas esas son funciones que debe cumplir el objeto, ¿listo? Y finalmente está las implementaciones o también conocidos como medios, es decir, la manera de implementar una función o la manera de a través del cual, ¿sí? Como medio se puede generar una determinada función. Por ejemplo, la vivienda debe ser de plástico. Ahí estoy hablando de un material que está permitiendo generar una función, en este caso la función, por ejemplo, de protección o la función de ensamble. Por ejemplo, la vivienda debe poder ser modular y a través de ensambles. Estoy hablando de un mecanismo a través del cual se cumple una determinada función. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de lo que el diseño debe llegar a ser, es objetivo. Restricción en el comportamiento, una restricción. Cuando hablo de la función, es decir, ¿para qué sirve el diseño? Estamos hablando de una función. Y el medio a través del cual se generan las funciones, entiéndase como hablar de un material específico o de un mecanismo específico, lo clasifico como una implementación. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿no? Eso es un recuento de lo último que vimos la semana pasada. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, supongo que el que calla otorga, ¿no? Entonces, no tienen preguntas. Entonces, bueno, póngale cuidado acá. Entonces, vamos a ver la metodología del árbol de objetivos. ¿En qué consiste el árbol de objetivos? Mire, una vez definidas e identificadas las diferentes clases de atributos, refiriéndome a esas 4 familias que acabé de hablar, mire lo que dice, se puede eliminar. Noten que ese eliminar está entre comillas. Ahí cambié la diapositiva, por cierto, para que lo vayan siguiendo. Entonces se puede eliminar, entre comillas. Eliminamos las restricciones, funciones e implementaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si son 4 familias, la única familia que me quedó fue la familia de los objetivos. Y ese eliminar, entre comillas, significa no realmente que es que las restricciones, las funciones e implementaciones no las vayamos a utilizar para nada. No, sí las vamos a utilizar, lo que pasa es que las vamos a utilizar más adelante en el proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las metas y objetivos? Mire, solo con las metas y objetivos vamos a hacer la construcción del árbol de objetivos. Por eso es que se llama árbol de objetivos, porque solamente utilizamos
esos atributos que están clasificados como metas u objetivos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Mire, primero, ¿qué es el árbol de objetivos? El árbol de objetivos primero tiene digamos que son dos características. Lo primero, es un esquema gráfico, ¿listo? Que es parecido a esto que ustedes ven acá. Ese esquema gráfico contiene los objetivos de un proyecto en ramificaciones según su importancia. Y la segunda característica es que ¿para qué se hace esta metodología? Para poder tomar decisiones estratégicas y ver el proyecto de forma global. ¿Qué tipo de decisiones estratégicas? Entonces ya les voy a explicar cómo es el tema. Supongamos que hay una característica de atributo objetivo, o sea, clasificado como un objetivo, que dice que la vivienda temporal debe ser económica. ¿Listo? Eso es una característica que debe llegar a ser en el producto. La vivienda debe ser económica, eso es un objetivo. Y también el cliente por ahí me manifestó que la vivienda debe ser resistente. ¿Listo? O debe ser de buena calidad. Entonces, ¿qué pasa allí? Mire que yo tengo 3 objetivos que están clasificados en esa familia de objetivos. Primero, debe ser económica. Segundo, debe ser de buena calidad. Tercero, debe ser resistente. Ah, bueno, pero es que por lo general, cuando yo hablo de que tenga una muy buena resistencia y que tenga una alta calidad, que sea de alta calidad, pues eso va en contraposición al hecho de que sea económica, porque por lo general, si, ¿qué es lo que me da la buena calidad digamos, en una construcción o en algo así? La calidad de los materiales. Y ustedes saben que los materiales que tienen buena calidad son costosos. Entonces ahí en ese caso, ¿cuál de los 3 objetivos es más importante? Que sea de buena calidad, que sea económica o que sea resistente. ¿Cuál de los 3 creen ustedes que puede ser más importante allí? Que ¿O sea cómo lo resistente. definirían? ¿Cómo definirían el más importante? Que sea resistente sería lo más importante. Claro, dependiendo digamos, de la necesidad que demande el cliente. O sea, ¿qué le interesa al cliente? ¿Que sea resistente o que sea económico? ¿Sí? Dependiendo también de la característica, por ejemplo, de si estamos hablando de vivienda temporal, pues por cuánto tiempo va a estar esa vivienda, porque eso también me va a definir la resistencia, digamos, no es lo mismo si yo hago una vivienda, digamos, con madera, con MDF, pues, o con triplex, y que sea para durar un año, a una que defina con triplex y que temporalmente sea, digamos, para durar 10 años, como suelen suceder, pues, como acá, es decir, necesidades de vida con uso no previsto. Si yo ofrezco una vivienda temporal y allí se quedan viviendo 10 años, cuando la vivienda no fue diseñada para eso. Entonces, dependiendo obviamente de eso, pues diré si es resistente o si es económica. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el árbol de objetivos es la metodología que me va a ayudar a definir cuál de los objetivos tiene un mayor grado de importancia. ¿Y esto por qué es a su vez importante? Porque el hecho de que yo entienda cuál de esas características denominadas objetivos es más importante que otra, va a hacer que a la hora de entrar en la etapa creativa, en la segunda fase de la metodología proyectual, donde empiezo a generar ideas, yo pueda poner especial cuidado en esas determinadas características o poner más cuidado en unas características que en otras. Es decir, si lo importante es que sea económica, ¿cómo hacer que mi diseño sea más económico? O si lo importante es que sea resistente, pues cómo voy a hacer que el diseño, o sea, qué materiales voy a utilizar o qué ensambles voy a utilizar o qué tipo de estrategias o mecanismos voy a utilizar para que mi vivienda sea más resistente. Entonces mire que ahí se limita, o más bien estoy limitando el sistema de diseño, o sea, las restricciones que tengo en el diseño para poder que ese diseño logre esa determinada característica. Entonces, esa es la función del árbol de objetivos cuando hablamos de que se realiza para tomar decisiones estratégicas obviamente desde el punto de vista del diseño, o sea, de la siguiente fase. Entonces, mire, vamos a ir con un ejemplo.
Nosotros la semana pasada, ahí cambié la diapositiva. Nosotros la semana pasada hablábamos de un tema de un ejemplo de una escalera, ¿listo? De una escalera para una persona de servicios generales. Y teníamos un listado de características, atributos que llegamos a clasificar en objetivos, restricciones, funciones y medios, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ese listado que ustedes ven acá es un listado que ya tiene discriminado cuáles son los objetivos, las funciones, los medios y las restricciones. ¿Listo? Entonces, básicamente hacemos eso. Mire, aquí hay objetivos. Debe ser durable, debe ser ligera, debe ser portátil, debe ser relativamente barata. Sí, mire que son. Debe ser útil. Bien. Aquí por aquí hay algunas funciones, por ejemplo, servirá para sujetar tubos conduit, esto también es otra función, esto también es otra función, bueno, en fin. Entonces, después de que yo tengo este listado de atributos, voy a trabajar únicamente con las metas y objetivos. Después de que yo selecciono únicamente las metas y objetivos, entonces tengo que hacer una jerarquización de los objetivos. Mire lo que dice la jerarquización de los objetivos. O bueno, antes de esto pregunta, ¿ustedes qué entienden por jerarquización o jerarquía? ¿Qué significa la palabra jerarquía? Poner los más importantes primero, ¿no? Exactamente, como dice Oscar, estamos hablando de que hay unas cosas más importantes que otras. Cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de manera subjetiva de que hay niveles, ¿sí? Hay grados de importancia, o sea, hay cosas más importantes que otras. Un ejemplo, cuando dicen, digamos, tal jugador del Deportivo Cali o del América o del Nacional o de cualquier club, tiene una gran jerarquía. ¿Qué significa eso? Pues que es el jugador como el más importante del equipo, ¿sí? Como de los más importantes que el equipo por sobre otros que de pronto son más malos, pues, o más troncos, lo que sea. Entonces, en ese caso estamos hablando de niveles. Entonces, ojo, de entrada, cuando uno tiene ese listado de objetivos, debe hacer una jerarquización de esos objetivos, es decir, cómo se relacionan unos objetivos con otros en términos de qué se cumple, ¿sí? Que hay unos que dependen del otro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un objetivo que está dependiendo del otro, por ejemplo, el hecho de que la vivienda tenga una buena calidad, o sea, de buena calidad, y que esté construida o sea resistente, digamos que son dos objetivos que van de la mano, porque si es resistente quiere decir que es de buena calidad. Entonces, ¿cuál de los dos está por encima del otro? El de calidad está por encima de la resistencia, porque si se cumple que es resistente, se va a cumplir lo que es calidad. ¿Listo? Entonces, mire que yo empiezo a ver la relación entre el listado de objetivos y puedo notar que hay unos que dependen de otros. Entonces, la jerarquización básicamente lo voy a hacer así. La jerarquización va a definir cómo va a estar constituido el diagrama del árbol de objetivos, es decir, la parte gráfica del diagrama. Una forma de iniciar el agrupamiento de las entradas de la lista sería, primero, preguntarnos por qué se está interesado en que se cumpla ese determinado objetivo, es decir, por qué deseamos que la escalera se pueda utilizar al aire libre. Pues probablemente porque eso hace útil a la escalera. Entonces, si yo quiero utilizar la escalera al aire libre, veo que ese es un objetivo que tiene otro por encima. Si la escalera es útil, quiere decir que el hecho de que sea útil se puede utilizar al aire libre o en suelo nivelado o en suelo irregular o dependiendo de las características que tenga la escalera. Entonces, segunda pregunta, ¿por qué el interés de que la escalera sea útil? Pues probablemente para que las personas la compren, es decir, que tenga posibilidad de comercialización, es decir, que sea comercial o comercializable. Entonces, si yo hago esas deducciones, puedo entender que útil es un objetivo que está por debajo de que sea comercializable. Y de esa manera puedo engancharlos, ¿listo? Entonces continúo con la clasificación y construyo el esquema jerarquizado. Les voy a mostrar el ejemplo concreto con el listado de objetivos que vieron ahorita, pues el listado de atributos que vieron ahorita, para que entiendan mejor. Mire, esto es una jerarquización de objetivos. Entonces, mire, yo tengo acá primer nivel. Permítame un momentico, yo saco acá las herramientas de anotación. Entonces, yo tengo aquí primer nivel, que es este.
Si este es el nivel 0, lo que quiere decir que ese es el objetivo más importante, el objetivo con mayor jerarquía. Ese objetivo normalmente es el diseño del producto. Entonces, una escalera segura para electricistas. Listo. ¿De qué depende que esa escalera sea segura? Entonces, la escalera debe ser segura y debe tener posibilidad de comercialización. Estos son los objetivos de segundo nivel. Y miren que están aquí como abajito de este. Para que la escalera sea segura, ¿qué se debe cumplir? Que sea estable y que sea relativamente rígida. Para que sea estable, ¿qué se debe cumplir? Que sea estable sobre piso y superficies lisas, que sea estable sobre suelo relativamente nivelado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tengo un nivel, aquí tengo otro nivel, aquí tengo otro nivel y otro nivel dentro de la jerarquía. ¿Listo? Mire que este nivel de aquí también tiene otras características. Por ejemplo, en términos de posibilidades de comercialización. Si la escalera tiene posibilidades de comercialización, significa que es útil, que es relativamente barata, que la escalera es portátil y que la escalera es durable. ¿Sí? Eso va a hacer que esa escalera se pueda comercializar. Para que sea útil, entonces se va a cumplir que sea útil en interiores, que sea útil al aire libre y que deba ser de altura apropiada. Mire que esto está dentro de este mismo nivel de estas dos. ¿Y qué hace que sea útil? Que sea útil en interiores, perdón, que sea útil para realizar trabajos de electricidad y que sea útil para realizar trabajos de mantenimiento. Mire que aquí hay otro nivel. Para que la escalera sea portátil, debe ser ligera y debe ser pequeña. Entonces mire que esta está dentro de este nivel. Entonces, ¿cuántos niveles tenemos acá? Nivel principal, nivel secundario, nivel tercero, nivel cuarto y nivel quinto. ¿Qué es lo que yo puedo entender de acá? Pues muchachos, aquí entendemos que unos, ¿sí? Los que están en niveles más alejados tienen menor importancia que los que están más cercanos al nivel más importante, ¿sí? Al nivel 0. Entonces, en ese caso, es conveniente primero ir a resolver esos niveles menos importantes, porque si yo resuelvo estos dos, voy a poder resolver este. Y luego si resuelvo este con este, voy a poder resolver este. Y luego si resuelvo este y este, voy a poder resolver el primero. Entonces, ese grado de importancia que tienen los objetivos va a enfocar mis esfuerzos a la hora de diseñar las propuestas o las alternativas para que cumplan con esas características, que se supone que todo esto salió de ¿qué? De las declaraciones del usuario en contexto, porque esto es información que me brindó el usuario y que yo lo que hice fue tomar esas declaraciones y transformarlas en atributos, es decir, en parámetros que pueden ser medidos para ser implementados. ¿Listo? Entonces ahora yo tengo la jerarquización de objetivos acá. ¿Cómo construyo el árbol de objetivos? Con la misma jerarquía. Entonces mire cómo queda. Mire, aquí tengo nivel 0. Ahí cambié la diapositiva. ¿Listo? Nivel 0, escalera segura. Volví a la anterior diapositiva. Mírela. Escalera segura para electricistas. ¿Qué se debe cumplir para que sea una escalera segura? Que debe ser segura, debe tener posibilidades de comercialización. Ese es el nivel 2, ¿no? Vuelvo otra vez adelante en la diapositiva y mire, segura, posibilidades de comercialización. ¿Qué debe hacerse para que la escalera sea segura o qué se debe cumplir? Que sea estable y que sea relativamente rígida. Entonces mire que aquí de segura sale estable y sale rígida. ¿Qué se debe cumplir para que sea estable? Sobre piso y superficies lisas, sobre suelo relativamente nivelado. Mírelo, aquí está. ¿Listo? Ahora vamos al segundo objetivo del segundo nivel, posibilidades de comercialización. Mírelo acá. La escalera debe tener posibilidades de comercialización. ¿Qué debe cumplirse para estas posibilidades de comercialización? La escalera debe ser útil, debe ser relativamente barata, debe ser portátil y debe ser durable. Mire las 4 características aquí.
Ahora, para que sea útil en interiores, al aire libre, debe ser de la altura apropiada. Mírela, aquí está. Para que sea portátil debe ser ligera, pequeña, transportable. Entonces, mire, la escalera debe ser portable, ligera, debe ser pequeña. ¿Listo? Y así sucesivamente. Para que sea útil en interiores debe ser para realizar labores de electricidad y labores de mantenimiento. Entonces, mire que ya veo, o sea, convertí toda esa información en un mapa conceptual que me permite identificar el grado de importancia, por lo menos por jerarquización, de los objetivos. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuáles son los segundos más importantes? Los de este nivel. Los terceros más importantes, los de este nivel. Los cuartos de este, y así sucesivamente. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta sobre cómo generar este proceso de jerarquización? Listo. Entonces estamos bien ahí. Bueno, póngale cuidado a esto. Pregunta suspicaz aquí a ver si están entendiendo el tema. Este es el objetivo principal, desarrollar una escalera segura. Para poder desarrollar una escalera segura, se debe cumplir que la escalera sea segura y que tenga posibilidades de comercialización. Mire que estos dos tienen el mismo grado de importancia de acuerdo al nivel en el que están. Entonces, por ejemplo, para yo poder identificar si es seguro o si tiene posibilidades de comercialización, el más importante, sabiendo que en términos de jerarquía están en el mismo nivel de importancia, ¿cuál creen ustedes que debe tener mayor porcentaje de importancia? O sea, si este es el 100%, si cumple a cabalidad el 100%, ¿este equivale a qué? ¿Al 50 y este al 50? ¿O este de pronto es el 70 y este el 30? ¿O este es el 40 y este es el 60? ¿Cómo yo puedo determinar eso? ¿Cómo creen que lo puedo determinar? Según el sistema chino o el sistema normal, porque es decir, podemos tener un 70% segura y un 30% de posibilidades de comercialización. Claro, pero también puede ser, por ejemplo, 50-50, que los dos valgan lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que defina eso? ¿Cuál es el porcentaje que tiene seguro y cuál es el porcentaje que puede tener posibilidad de comercialización? Mientras más segura, más fácil es de comercializarlo. Puede ser una característica, claro, pero mire lo que está diciendo Oscar. ¿Quién fue el que me dijo que necesitaba una escalera segura? ¿Y quién fue el que definió, o sea, también que debe ser una escalera que tenga posibilidades de comercialización? ¿A qué me refiero? Mire que si yo lo veo como una escalera segura y le doy el 70% a este, yo puedo hacer una escalera segura, pero si la escalera es poco útil, no es barata, no es portátil y no es durable, ¿serviría? No, Pues, sí pilla, va en contraposición. Entonces, mire que no es tampoco de restarle todas las características a posibilidad de comercialización. O sea, si yo lo empiezo a mirar así desde el análisis gráfico que tengo aquí, mire que no tengo una inquietud entre cuál de estos dos es más importante. ¿Sí? Porque seguridad, evidentemente, es algo muy importante. Pero posibilidades de comercialización, pues no puedo restarle tampoco porque si no la escalera debe dejar de ser, o sea, esto va a primar porque sea útil o barata o portátil o durable. Entonces, mire, precisamente aquí está la dificultad entre los objetivos que están al mismo nivel. ¿Cómo puedo definir cuál de estos dos es más importante? Aún más, ¿cuál de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 es más importante? ¿O cuál de estos 7 es más importante? ¿Listo?
Lo que sí puedo definir es que los que están por jerarquía más al lado izquierdo que al lado derecho son más importantes. Es decir, estos dos de aquí sí son más importantes que estos de acá. Entre más alejados estén los objetivos o tengan más niveles de objetivos hacia la derecha, pues van a ser menos importantes que estos, porque se supone que si se cumplen todos estos, se van a cumplir todos estos, y si se cumplen todos estos, se cumplen estos dos, y si se cumplen estos dos, se cumple el 100%. Entonces, para eso hay una parte de la metodología que consiste en ponderar ese árbol de objetivos. Es decir, hasta ahora el proceso de jerarquización lleva a construir el esquema gráfico del árbol de objetivos, que me permite ver gráficamente el proyecto y establecer el primer grado de importancia, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista de jerarquización. Ahora, ¿qué me define dentro de los mismos niveles? ¿Sí? Nivel 2 o nivel 3 o nivel 4 o nivel 5. ¿Cuál es más importante de todos los objetivos? El proceso de ponderación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso de ponderación? Entonces, primero, antes de entrar a ver el proceso de ponderación, ¿qué hacemos con las restricciones, las funciones y las implementaciones? Entonces, las funciones e implementaciones las listamos, ¿sí? Las registramos y las vamos a tomar más adelante en un proceso que se llama análisis funcional. Eso lo vamos a ver más adelante, en una clase más adelante. Las restricciones las podemos reintroducir en un lugar apropiado del árbol de objetivos. Ojo, las restricciones, nosotros habíamos dicho que el árbol de objetivos solamente se construía con la familia de los objetivos, pero las restricciones tienen una función muy importante, y es que pueden ayudar a esclarecer esos objetivos. ¿Por qué? Porque esas restricciones están relacionadas con esos objetivos y las van a afectar, pero son diferentes de estos, por eso se clasifican dentro de otra familia y se utilizan de maneras diferentes. Me explico mejor. Mire, supongamos en otro ejemplo que yo quiero hacer un envase seguro para bebida. Entonces tengo este árbol de objetivo. El envase seguro para bebida depende de que sea seguro y que promueva las ventas. Mire que si en esta diapositiva yo únicamente destino la seguridad del envase a esta característica o a este objetivo de que sea ambientalmente benigno, estoy hablando de que el envase depende de qué. ¿Cómo es un envase ambientalmente benigno? O digamos, ¿cómo lo harían ustedes? Reciclable, por lo menos. Exacto, que tenga un material, sí, yo pensaría en un material que sea reciclable o que sea un material biodegradable o alguna cosa que afecte lo menos posible al medio ambiente. Eso es lo que uno piensa. Entonces, mire, ¿ustedes cómo entienden la seguridad de este envase viendo esta información así como está? O sea, ¿de qué depende la seguridad del envase? Únicamente del material del cual esté hecho, que no afecte el medio ambiente. ¿Sí? Así como está, da la idea de eso. Pero ¿qué pasa si yo introduzco las restricciones? Entonces, mire, la restricción tiene un papel bien importante porque está añadiendo algunas características que de pronto, pues que evidentemente dijo el usuario, ¿sí? El usuario fue el que las dijo, porque si no, no estuvieran acá. Y que ayudan a complementar o a entender mejor el objetivo que está presente en el árbol de objetivos. Por ejemplo, así como estaba solito, yo creo que la seguridad, o da la intención de que la seguridad del envase depende de que tenga un material que sea ambientalmente benigno. Pero si yo introduzco las restricciones, entiendo que esta característica de seguridad no es únicamente dependiente de que sea ambientalmente benigno, sino que también no tenga bordes filosos, es decir, seguridad de acuerdo al uso, y que sea químicamente inerte. ¿Qué significa esto? Pues que si es, por ejemplo, un envase de agua, no esté hecho de un material que vaya a permear alguna sustancia química de la cual esté hecho el envase al producto como tal. O sea, si es agua y yo estoy tomando, pues que no me vaya a intoxicar a largo plazo, o no vaya a ingerir alguna sustancia que no sea agua. Entonces mire que cuando yo reintroduzco las restricciones,
Ojo, la restricción no está haciendo que los objetivos o el objetivo con el cual está relacionado valga más o menos, es decir, que sea más importante o menos importante, eso no es lo que está haciendo la restricción. Sin embargo, la restricción sí está esclareciendo el objetivo para que a la hora de calificarlo en la ponderación, que es el paso que vamos a ver a continuación, yo tenga presente cuáles eran las características que me estaba indicando el usuario que desearía tener para el desarrollo de ese producto. ¿Por qué? Porque aquí es importante entender que aunque esto va a entrar en un proceso de diseño, yo estoy diseñando un producto para otra persona, para las necesidades de otra persona. De manera que lo que yo entienda de ese producto y mis gustos en relación a ese producto no necesariamente importen. ¿Listo? O sea, importa lo que me dice el cliente porque a él es el que le estoy creando el producto. No importa lo que yo piense acerca de ese producto. Probablemente sea un producto que a mí ni me guste o que yo no utilice. ¿Sí? Pero como yo lo estoy diseñando para alguien más, ese producto le tiene que gustar al cliente, no a mí. ¿Listo? Entonces, estas características de las restricciones metidas dentro del árbol de objetivo lo que hacen es esclarecer el objetivo para tener claro a la hora de calificar que el objetivo comprende otras ideas, más no, cuando no están, pues que no nos vayamos a cometer el error de que esto pierda un valor porque solamente estamos considerando pocas características. ¿Listo? Entonces, esa es digamos, la intención que hay a la hora de incluir las restricciones dentro del árbol de objetivos. Entonces, vamos a ver la parte de la ponderación. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo introducir las restricciones allí? O sea, las restricciones solamente esclarecen el árbol de objetivos, no hacen que el objetivo valga más o menos. Entonces, bueno, vamos a ver lo que son las tablas o cuadros de comparación por pares, que es el primer paso en la ponderación del árbol de objetivos. Mire, el objetivo de las tablas o cuadros de comparación por pares es identificar el valor o importancia relativa de un objetivo con respecto a los otros objetivos y ordenarlos como corresponde. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de identificar cuál objetivo de estos dos es más importante? Pues comparémoslos los dos. ¿Cuál es la mejor manera de identificar que los objetivos de tercer nivel cuál de estos tres son más importantes? Comparémoslos entre todos, ¿sí? Hagamos una comparativa entre todos contra todos para saber y calificarlos para saber cuál cumple mejor la característica. Entonces, mire, la técnica puede ser utilizada para clasificar objetivos que están al mismo nivel en la jerarquía y que están dentro del mismo grupo clásico, lo que les acabo de decir. Debe ser aplicado de arriba a abajo, en este caso me refiero de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, ¿sí? Es decir, de aquí hacia allá. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos que hay aquí, o sea, entre más alejados estén del primero, menor importancia van a tener. ¿Listo? Entonces debe ser aplicado de arriba a abajo, en este caso de derecha a izquierda, de modo que los objetivos de alto nivel se comparen y clasifiquen antes que aquellos de niveles más bajos y más detallados. Entonces, miren, esto es una tabla o cuadro de comparación por pares. Vamos con el ejemplo que veníamos trabajando de la bebida, base seguro para bebidas. Mire, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar este nivel de aquí. Ambientalmente benigno, fácil de distribuir, conservar el sabor, atractivo para los padres, permite la flexibilidad de comercialización, genera identidad de marca. Voy a establecer cuál de estos de este nivel es el más importante. Entonces hago la comparación por pares. Mira que aquí está ambientalmente benigno, fácil de distribuir, conservar el sabor, atractivo para padres, flexibilidad de comercialización, identidad de marca, etc. Y eso, un cuadro de comparación por pares me dice que estos mismos, como los voy a comparar con los otros mismos, entonces en vertical también coloco lo mismo. Ambientalmente benigno, fácil de distribuir, conservar el sabor, atractivo para padres,
flexibilidad de comercialización, identidad de marca. ¿Listo? Este cuadrado, esta tabla que hay acá, cuénteme, Oscar. A la hora de hacer la tabla, por ejemplo, ambientalmente benigno, estamos hablando que están todos al mismo nivel. Sí, ¿Sí? todos estos están al mismo nivel, o sea, lo que vamos a hacer es una comparativa de todos contra todos del mismo nivel. Me refiero a que mire que aquí están todos en el nivel 3 dentro de la jerarquía. Ya, ok. ¿Listo? O sea, este es el más importante, estos son los dos segundos más importantes y estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 siguientes más importantes dentro de la jerarquía. Entonces yo lo que voy a intentar establecer con la comparación por pares de este nivel, del nivel 3, cuál es el más importante, o sea, cuál es el más importante y cuál es el menos importante de todos. ¿Listo? Entonces, bien, para eso hago el cuadro de comparación por pares. Entonces coloco todos los objetivos acá y coloco todos los objetivos acá. Y empiezo a hacer la comparativa por pares. ¿Qué es la comparativa por pares? Pues comparo este de aquí con este de aquí, este de aquí con este de acá, este de acá con este de aquí. ¿Sí? O sea, el primero con el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el primero con el quinto, el primero con el sexto. Y luego voy a hacer la comparativa siguiente. El segundo con el primero, el segundo con el segundo, el segundo con el tercero y así sucesivamente. Bien. ¿Por qué ven ustedes estas casillas rojas de acá? Hombre, pues si yo voy a comparar cuál es más importante entre ambientalmente benigno y ambientalmente benigno, que es el mismo, pues voy a encontrar que los dos tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, por eso se elimina esta casilla. O sea, esta casilla no vale porque pues no tiene sentido comparar un objetivo con el mismo. Bien. Entonces, la comparativa la empiezo a hacer en fila, dando la importancia o sea, dependiendo de quién tenga la importancia. Si el de la importancia, o sea, el más importante de los dos, lo tiene el de la columna, asigno 1. Si el más importante, o sea, si la importancia la tiene el de la fila, voy a asignar 0. ¿Listo? La tabla o cuadro de comparación por pares se asignan valores binarios, es decir, o 0 o 1, determinando el más importante como 1 si se encuentra en la columna, o si el más importante se encuentra en la fila, se asigna un 0. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar cómo funciona el tema. Si yo voy a comparar, por ejemplo, un envase ambientalmente benigno, desde el punto de vista no solamente del uso de los materiales ecológicos, sino también desde el uso de que no me vaya a romper la boca y que mantenga químicamente inerte el contenido del envase. Y lo voy a comparar con fácil de distribuir, con que el envase se facilite su distribución por la forma o por las otras características que tenga. ¿Quién determina cuál de los dos es más importante? ¿Quién creen ustedes? ¿El 1? ¿Cómo? A eso se refiere al número? Sí, ¿quién determina, por ejemplo, si es más importante ambientalmente benigno o si es más importante fácil de distribuir? O sea, yo hago la comparativa. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Quién me dice cuál de los dos es más importante? Ahí el de fácil distribución, porque tiene el 1, ¿no? No, claro, pero digamos, no estoy, o sea, la pregunta que estoy haciendo es, si yo hago esta comparativa, yo que soy la persona que hizo el proceso de investigación, ¿cómo puedo determinar si la característica de que sea ambientalmente benigno es más importante que sea fácil de distribuir o Eso es que si por fácil de encuesta, ¿no? distribuir por la encuesta, correcto, o sea, por un método de indagación? Entonces, póngale cuidado a lo que vamos. Yo lo que voy a hacer es que voy a remitirme a la investigación, a los métodos de indagación. Entonces yo digo, bueno, ¿qué dijo el cliente? El cliente, o sea, todos estos son, ¿sí? Sabemos que todos estos están allí porque el cliente en algún momento hizo la mención en su declaración
y yo los tomé como características, ¿sí? Todo esto es información que tiene el cliente. Pero entonces la única persona que puede definirme si este es más importante que este de acá es el cliente. Entonces me remito a la investigación y digo, bueno, vamos a ver para el cliente qué es más importante, que sea ambientalmente benigno o que sea fácil de distribuir. Entonces póngale cuidado. Aquí el ejemplo asignó un 1. ¿Qué quiere decir este 1? Se asigna un 1 cuando el grado de importancia lo tiene este de la columna. Entonces, al cliente, por la investigación que yo detecté, le parece más importante que sea ambientalmente benigno a que sea un envase fácil de distribuir. ¿Listo? Luego vamos a la siguiente comparativa, ambientalmente benigno o que conserve el sabor. Entonces al cliente nuevamente se asignó un 1. ¿Qué quiere decir esto? Que al cliente en la comparativa entre esas dos cosas mencionó por ahí en sus declaraciones o dio a entender con sus declaraciones que era más importante que fuera ambientalmente benigno. Siguiente comparativa, ambientalmente benigno o atractivo para padres. También tiene un 1. ¿Qué quiere decir eso? Gana ambientalmente benigno. Ambientalmente benigno, flexibilidad en comercialización. Tiene nuevamente un 1. Es decir, que sigue ganando ambientalmente benigno. Y lo mismo, ambientalmente benigno con identidad de marca también tiene un 1. Quiere decir que este resulta ser el objetivo, de acuerdo a las encuestas y a las declaraciones del cliente, más importante dentro de este nivel, por lo menos. ¿Qué podemos ver nosotros ahí? Mire que aquí nosotros no conocemos, por ejemplo, la investigación, pero sí podemos ver ciertas características. ¿Qué nos puede decir eso? ¿Qué puede denotar el hecho de que el cliente defina este como uno de los objetivos principales dentro de la comparativa de estos mismos niveles? Pues probablemente los clientes o los usuarios que se consideraron para esta investigación sean personas que tienen muy arraigado el tema del reciclaje, de cuidar el planeta, de que sea importante, digamos, los materiales que se utilizan y que no sean un material de un solo uso y que se desechen. ¿Sí me entiende? Que tengan como esa conciencia global. Entonces, el hecho de que sea una persona consciente desde el punto de vista de la sostenibilidad probablemente hace que este esté por encima de todos los demás. Tanto que hasta una característica como que si yo cojo un envase y el envase, después de que no contamine, no me importa que cambie el sabor, de lo que contenga. Nuevamente, si es una botella de agua, por ejemplo, y yo me la voy a tomar, pero la botella de agua sabe a plástico o sabe a algún material y no contamina, a mí me interesa es que no contamine. ¿Sí? Entonces, pueden ser las características de un usuario así. Vamos a ver ahora en la calificación del segundo objetivo con respecto a todos los demás. Entonces, mire, es más importante que sea fácil de distribuir o que sea ambientalmente benigno. Ya esta comparativa yo la había hecho, mírela aquí. Ambientalmente benigno con fácil de distribuir. Y aquí había dicho que era más importante ambientalmente benigno, por lo cual le asigné un 1. Entonces, si en esta comparativa yo pongo un 1 aquí, dándole la importancia fácil de distribuir, ¿qué quiere decir? Que tengo una contradicción. Es decir, el cliente o con la información que tengo del cliente, no pude establecer cuál de los dos era más importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Realizo otro método de indagación, otra encuesta y voy y le pregunto directamente al cliente. ¿Sí? Le hago preguntas que me permitan establecer esa característica. En ese caso ya podré definir si es ambientalmente benigno o si es fácil de distribuir. Y en este caso, pues si este lado puse un 1, digamos como método de comprobación, pues del otro lado, en la comparativa de la otra vía, debe haber un 0. ¿Por qué? Porque recuerden que se asigna 1 si el grado de importancia lo tiene el de la columna. Y asignamos un 0 si el grado de importancia lo tiene el de la fila. ¿Listo? Entonces mire que en este caso es lógico. Si aquí en la comparativa dije que este era el más importante, pues en la comparativa del otro lado, este tiene que ser el más importante.
Nuevamente entonces continúo. Bueno, fácil de distribuir con el tercero, que es conservar el sabor. Mire que aquí puse un 0. ¿Qué quiere decir? Que es más importante entre esos dos conservar el sabor. Nuevamente, este lo comparo con atractivo para padres. ¿Qué quiere decir este 0? Que este es más importante. Ahora, entre este de acá y la flexibilidad de comercialización, entonces es más importante este de la columna. Y así sucesivamente. Este es más importante el de acá. Luego hago la tercera comparativa. Mire que nuevamente el importante es este. ¿Sí? En la segunda comparativa el importante es conservar el sabor. En la tercera comparativa el importante es conservar el sabor. En la cuarta y en la quinta lo mismo. Y así sucesivamente. Al final, ¿qué queda? Mire, muchachos, que por método de comprobación, si yo hice una comparativa y ya encontré que tenía un 1, en la comparativa inversa debe tener un 0. Si yo hice una comparativa inicial y tengo un 0, en la comparativa inversa debería tener un 1. ¿Listo? Ese es el método de comprobación. ¿Qué es lo que no puede suceder? Que en las dos comparativas hayan dos unos o hayan dos ceros, porque eso significa que tengo contradicciones. ¿Listo? Muchachos, hasta aquí entendido. Sí, señor. Listo. Entonces, primer paso, hacemos la comparación por pares con la información que tenemos del cliente en su contexto. Segundo paso, empezamos a sumar en filas. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, calificación 5. 0, 0, 0, listo. 1, solamente 1 acá. 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, 1, 2, 3, 4. Calificación 4. Tengo 1, 2, 3. Este sacó 0. Este tiene 1 y 2. Listo. Entonces, esta es la calificación. Aparentemente, entre la calificación de cuadros de comparación por pares, el más importante es ambientalmente benigno. El segundo más importante es que conserve el sabor. El tercero más importante es que sea atractivo para padres. El cuarto más importante es que tenga identidad de marca. Quinto es que sea fácil de distribuir. Y el que menos importancia tiene es este, que es la flexibilidad de comercialización. Mire, aquí hay algo interesante. A continuación, vamos a hacer el tema de la ponderación. ¿Sí? Ya nosotros más o menos vimos cuál era el nivel de cada uno de estos objetivos. La ponderación se fundamenta en los resultados de esos cuadros de comparación por pares. ¿Sí? Es decir, ¿qué es ponderar? Pues saber qué cosa está por encima de otra. ¿Sí? Como en esa jerarquización también, pero desde el punto de vista cuantificable. En el caso en que alguno de los objetivos no tenga puntos y para no desechar dicho objetivo que obtuvo 0 en la comparación por pares, en la calificación, adicionamos 1 a cada una de las calificaciones de cada objetivo meta y calculamos el peso específico para cada objetivo con los nuevos valores. Entonces mire lo que tenemos acá. Mire que aquí sumando encontramos que hay uno que tiene 0. En teoría, si este obtuvo 0, quiere decir que era el menos importante. Pero es que 0 es como si significara que no, realmente no importa, entonces desechémoslo. No, entonces pilas con eso. Porque si está aquí, está dentro de este proceso, fue porque el cliente en algún momento lo vio como una característica importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asignarle el menor grado de importancia. ¿Cuál es el menor grado de importancia? 1. Pero si yo le sumo 1 a este, matemáticamente hablando, debería sumarle 1 a todos. ¿Sí? Porque pues este no puede resultar favorecido, o sea, no sería equilibrado. Entonces, si yo le sumo 1 a este, tengo que sumarle 1 a todos los demás. Eso es lo que se llama una reponderación. Eso solamente se da o se puede hacer, o se debe más bien hacer, cuando por lo menos uno de los objetivos en su sumatoria obtuvo 0. Si ninguno de los objetivos dio 0, no hay que hacerlo. ¿Listo? ¿Por qué digo por lo menos uno? Porque pueden ser varios los objetivos que hayan dado 0, pero en este caso solamente fue 1. Entonces vamos a hacer esa reponderación. Mire lo que pasa acá.
Este es el mismo resultado, aquí le sumo 1 a todos. Entonces la nueva calificación hace que este valga 6, este valga 2, este valga 5, este valga 4, este valga 1 lo mínimo y este valga 3. Listo, hasta ahí entiendo o veo que ustedes han entendido porque pues no han tenido ninguna pregunta. Entonces, pregunta capciosa. Muchachos, este valor de aquí, cuando yo sumo todas estos valores, este valor de aquí, ¿a cuál objetivo corresponde? O sea, ¿cuál objetivo vale 21? Esa es una suma de todas las calificaciones. Correcto, esta es la suma de toda calificación, pero estamos diciendo que, por ejemplo, ambientalmente benigno tiene un valor de 6, fácil de distribuir tiene un valor de 2, conservar el sabor tiene un valor de 5, que sea atractivo para padres vale 4, que tenga flexibilidad de comercialización vale 1 y que tenga identidad de marca vale 3. Si yo sumo todos estos, lo que estoy haciendo es sumando todos los objetivos del nivel, ¿sí o no? Y todo esto vale 21. Entonces, 21 es el valor de quién, de cuál objetivo. Vamos a pillar el gráfico. Yo estoy sumando todos estos y acuérdense de lo que les decía ahorita. Si se están cumpliendo todos estos, se están cumpliendo estos dos. Por ende, también se está cumpliendo este. Entonces, si sumo todos estos, ese 21 es el valor de cuál. Del objetivo principal. O sea, si este vale 6, este vale 2, este vale 4, creo, este vale 5. Bueno, perdón, si este vale 6, este vale 5, este vale 4, este vale 3, este vale 1, perdón, este vale 2, este vale 1 y este vale 0. Perdón, este vale 1 y este vale 3. Cuando yo sumo todos estos, pues estoy sumando el valor de este. Entonces ese 21 es el 100%, es el equivalente al 100%, es decir, es el valor de este. Entonces lo que necesito es identificar, aquí por lo menos en términos de cuadro comparativo, ya conozco el grado de importancia, yo sé que este es el más importante, ¿sí? Este ambientalmente benigno sé que es el más importante, y el segundo más importante es conservar el sabor. Pero ahora lo que necesito es porcentualmente qué porcentaje es este en seguro y qué porcentaje es fácil de distribuir en promover las ventas y en conservar el sabor, promover las ventas, atractivo para los padres. Y voy a hallar los porcentajes para saber si este es el 10%, este es el 20%, este es el 30%, es decir, todo esto que haga que sume el porcentaje de este. Y también porque necesito averiguar cuál de estos dos es más importante, es decir, qué porcentaje tiene este en este 100% y qué porcentaje tiene este en este 100%. ¿Listo? Si soy claro allí, ¿no? O les queda duda sobre esa parte. La verdad es que yo no veo todo en vivo, profe, y Listo, usted no tiene sé ahí qué. ahí están viendo la Sí, tabla o cuadro de comparación por pares con la nueva sí, no, calificación. entonces el 21 es el 100% del primero, es lo que usted quiere Correcto. O sea, decir. el 21 es el valor del primero. Ajá, y en el árbol sería el seguro, Correcto. el cien por Este. ciento seguro. En base Ajá, seguro entonces para bebida. sería más importante ahí. Correcto. Este vale 21. ¿Sí? El de Ujú. este nivel, el de envase seguro para bebida, vale 21. Entonces, póngale cuidado. Si se cumple si se cumple ambientalmente benigno, que este vale 6. Ay, hombre. Este vale 6. Mira, yo saco aquí las herramientas de anotación. Mire, este de aquí vale 6. ¿Listo? ¿Cuánto vale numéricamente hablando seguro? También vale 6. ¿Sí? Porque si se cumple este, también se cumple este. ¿Sí o no?
Entonces, teniendo en cuenta eso, vale, cuidado a que les voy a mostrar ahorita. Ambientalmente benigno. ¿Qué hay detrás de ambientalmente benigno? Seguro. Ah, perdón, este vale sí. Ah, en la nueva ponderación vale 6. Sí. Si ambientalmente benigno vale 6, el que está detrás de este, ¿cuánto vale? Vale 6. Y facilidad de comercialización, creo que es, perdón, promover las ventas, es decir, el que está detrás de todos estos 5 que faltan acá. ¿Cuánto vale? La suma de todos estos. Recuerden que detrás de este hay un objetivo y detrás de estos 5 hay otro objetivo. 21 menos 6 sería lo que Correcto. cuestan los otros. Es decir, 15. Entonces este tiene un valor de 15 y este vale lo mismo que este de acá. ¿Sí? Este 21 es el valor del que está aquí detrás. Pero un momentico, yo corro aquí las herramientas del principal, que es el que está aquí. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado a esto. ¿Cuánto vale seguro? Vale 6. ¿Cuánto vale promover las ventas? La suma de 2 más 5 más 4 más 1 más 3. ¿Cuánto vale el principal que está detrás de todos estos? Vale 21. Ese sería el 100%. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer el proceso de ponderación. Pregunta allí. Hasta ahora, de acuerdo a lo que he explicado, ¿hay algo que no ha quedado claro? Listo. Entiendo entonces por el silencio que quedó claro. Póngale cuidado a esto. Voy a ir al proceso de generar los valores porcentuales. Voy acá. Entonces, mire, esto es lo que se conoce como un árbol de objetivos ponderado. Es el mismo ejemplo que venimos trabajando. El árbol de objetivos ponderados tiene 2 columnas en cada uno de los objetivos. ¿Qué me dice la columna de la izquierda? La columna de la izquierda, es decir, los valores que están con un fondo de color azulito, representa la ponderación de ese objetivo con respecto a los objetivos del mismo nivel o grupo, es decir, el grado de importancia porcentual que tiene ese objetivo con respecto a los de su mismo nivel, es decir, a los del mismo nivel 3, a los del mismo nivel 2, a los del nivel 4, a los del nivel 5. ¿Listo? Y la cifra de la derecha, que es la que tiene el fondo de color gris, es el valor verdadero, el valor con respecto al todo, es decir, el valor de cada uno de los objetivos con respecto o grado de importancia del objetivo principal. ¿Cómo salen estos valores? Salen de la siguiente manera. Si ambientalmente benigno se cumple, se está cumpliendo, digamos, en esta calificación como 6. ¿Listo? ¿Cuánto vale seguro? El que está detrás de este, 6. Entonces, si yo tomo y si se cumple ambientalmente benigno, se está cumpliendo seguro. Es decir, 6, el valor de ambientalmente benigno, dividido entre seguro, que también vale 6, es igual a 1. Quiere decir eso que si se cumple ambientalmente benigno, se está cumpliendo el 100% de seguro. ¿Listo? Si este se cumple al 100% el seguro. Vamos a mirar el siguiente. Fácil de distribuir, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Listo? ¿Cuánto vale promover las ventas? Promover las ventas es la sumatoria de todo esto, es decir, 15. Si yo divido 2, lo que vale fácil de distribuir, entre lo que vale este, o sea, 2 dividido 15, puedo definir que fácil de distribuir es el 13%
de este. ¿Listo? Entonces, si yo divido 2 entre 15, voy a obtener que este vale el 13%. Pues, si se cumple este, se está cumpliendo el 13% de este, de promover las ventas. Vamos con conservar el sabor. Conservar el sabor vale 5. Si yo divido 5 entre 15, entre promover 15. las ventas, ese vale el 0,33. ¿Qué quiere decir eso? Que conservar el sabor es el 33% de este objetivo que se llama promover las ventas. Y así sucesivamente con todos los demás. Si divido 4 entre 15, voy a tener 27%, lo que quiere decir que atractivo para padres es el 27% del anterior. Flexibilidad de comercialización vale 1 entre 15, el 7%. Este es el 7% de este. Y identidad de marca es el 3. 3 dividido 15, el 20% de promover las ventas. Mire que si usted suma 0,13, o más bien 13% más 33 más 27 más 7% más 20%, eso le va a dar el 100%. ¿Por qué? Porque si usted suma todos estos, se cumple el 100% de este. ¿Listo? Profe, Entonces, perdón que aquí me perdí, perdón. sí, La cifra gris, ¿qué es lo que nos dice? el valor con respecto al todo. Ya vamos para allá, ya se lo explico. Entonces, mire, yo tengo aquí el grado de importancia de este nivel, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿cómo saco el grado de importancia de este nivel? Pues lo mismo. ¿Cuánto vale seguro? Este vale 6, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el objetivo principal? Vale 21. Si yo tomo 6 y lo divido, entre 21, voy a obtener el 29%, 0,29. Lo que quiere decir que si se cumple seguro, se está cumpliendo el 29% del principal. Lo que quiere decir que este que vale 15, si yo lo divido entre 21, me va a dar el 71, o sea, 0,71. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumple este, se está cumpliendo el 71% de este. ¿Listo? Ojo. Mire que aquí ya saqué el grado de importancia de acuerdo a la comparación por pares de estos. Ahora sí con la pregunta que me hace Oscar con las cifras de la derecha, los que están en fondo gris. Estos se van a comparar siempre con el objetivo principal. Entonces, por ejemplo, si este vale 6 y el objetivo principal vale 21, entonces yo divido 6 dividido 21, eso me da 0.2857, es decir, 0.29. Véalo aquí. Lo que quiere decir que este equivale al 29% de este de acá. El siguiente que vale 2 dividido 21, eso me da 0.095. Pues mire, 0.09 si estamos trabajando con dos cifras decimales únicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este vale el 9% de este, del principal. Y así sucesivamente. 5 dividido 21, eso da 0.23, es decir que este es el 23% del principal. Atractivo para padres, que vale 4 dividido 21, es el 19% del principal. Flexibilidad de comercialización, que vale 1 dividido 21, es el 5% de este de acá. Y generar identidad de marca, que vale 3 dividido 21, es el 14% de este. ¿Listo? Al final, mire que allí ya puede establecer el grado de importancia de esto. ¿Y para qué hice esta metodología? Precisamente para poder establecer cuál de estas características es más importante que el otro. Entonces, si yo voy a empezar a crear ese envase seguro para bebida, ¿cuál es la conclusión del método? Como la más importante es que sea ambientalmente benigno, entonces voy a poner especial cuidado
en el material. Pero además el material, ¿qué característica debe tener? Ojo, debe ser un material que no contamine, pero mire que la segunda característica es que conserve el sabor. Entonces, pilas allí. Y adicionalmente, la tercera característica es que debe ser atractivo para los padres. ¿Qué le puede interesar a un papá, por ejemplo, de una bebida que le vaya a brindar a sus hijos? Pues que sea segura, que lo alimente, o sea, que alimente al hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué características debe tener ese envase para poder que sea atractivo para los padres? Por ejemplo, que no vaya a ser de vidrio, porque si los papás estaban buscando la seguridad de los niños o de las personas o de la familia pues que va a utilizar ese envase, pues lo ideal es que de pronto si se les cae no se les vaya a quebrar y que eso no vaya a generar que se vayan a lastimar, a cortar o alguna cosa así. Pues, por ejemplo, uno puede empezar a contrastar esta información con la investigación y poder saber qué características son relevantes dentro del diseño de la propuesta. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, por ejemplo, que saquen la conclusión del árbol, es que ustedes van a mirar cuáles son los objetivos más importantes dentro del nivel que compararon y me van a decir qué características podrían hacer o implementar para que esos objetivos se cumplan. Por ejemplo, qué características podrían hacer que se conserve el sabor. Digamos que el envase sea de plástico, si es que es ambientalmente benigno, que pueda ser de un plástico reciclable, por ejemplo. Pero ¿cómo hacer que conserve el sabor? Pues que, por ejemplo, sea un plástico que tenga unos aditamentos que hagan que cuando le esté en unas temperaturas, almacenado en temperatura, digamos, al sol o algo así, que no lo afecte mucho esa temperatura. Por ejemplo, unos recubrimientos UV que hagan que repela los rayos del sol. Entonces esas son características específicas que ya yo puedo ir dentro de la etapa creativa, incluirle al diseño. ¿Listo? Entonces esa es la característica. Entonces muchachos, de acuerdo a esto, lo que ustedes tienen que hacer ahorita como siguiente punto es generar un listado de atributos, ¿sí? Con esas necesidades que ustedes generaron y que ya clasificaron bien. La entrega final de esta primera parte, ¿en qué consiste? Los dos ejercicios que ya corrigieron, me refiero al árbol de problemas y al listado de las necesidades ya corregidos, le van a sumar el listado de atributos. Ese listado de atributos que sale de las declaraciones del cliente y que lo clasifican en objetivos, restricciones, funciones y medios. Entonces esas son las características que debe tener el producto solución. Luego toman únicamente la familia de objetivos, hacen una jerarquización y con esa jerarquización crean el árbol, crean la parte gráfica del árbol, es decir, esto. Con la parte gráfica del árbol lo que hacen es tomar el tercer nivel, hacer un cuadro de comparación por pares y empezar de acuerdo a la investigación que tiene a comparar uno con otro. Luego suman en filas. Si por lo menos uno les dio 0, recuerden sumar 1 a todos los demás. Y luego hacen el tema de la ponderación, es decir, esto. Sacan la columna de la izquierda, sacan la columna de la derecha y finalmente me van a dar la conclusión del árbol. ¿Cuál es la conclusión del árbol? Entonces nuevamente les digo, no basta únicamente con decir el envase debe ser ambientalmente benigno, conservar el sabor y debe ser atractivo para los padres. Claro, eso es lo que yo también puedo ver por encima. A mí lo que me gusta es que ustedes puedan interpretar estos datos y poder representar en características tangibles, es decir, características que va a tener ese producto solución, de cómo va a poder llevarse a cabo, de qué material lo van a hacer para que sea resistente la casa, de qué material o qué mecanismos va a tener, por ejemplo, para que sea modular, si es que esa es una de las características beneficiadas, digamos, dentro del proceso del árbol de objetivos. Cómo van a ser o qué características van a ser si es que económico fue uno de los objetivos que más sacó. Entonces vamos a utilizar materiales que sean reciclables o que sean reciclados o materiales, por ejemplo,
que puedan reutilizarse o, bueno, qué sé yo, o sea, cuáles características tiene. Eso es lo que me interesa como conclusión del árbol, ¿listo? Y esa que les acabo de mencionar es la entrega del primer corte. Entonces, ¿qué debe contener la entrega del primer corte? Vuelvo y repito. Árbol de problema, que ya lo tienen. Listado de necesidades, que ya lo tienen. ¿Listo? Esas dos cosas corregidas. Listado de atributos, árbol de objetivos ponderado y la conclusión del árbol. ¿Listo? ¿Listo, profe? ¿Para cuándo es? Ya les digo. Eso está para el... Aquí está la evaluación práctica colectiva. Aquí, mire que aquí les explica exactamente, o sea, les dice qué es lo que hay que entregar. Un momentico. Uy, es que esta vaina es eterna. Bueno, ya aquí porque el internet no me deja ingresar, pero si ustedes abren ahí, ahí está la fecha. Está la fecha del envío como máximo. Eso debe estar en la próxima semana, si no estoy mal. A ver, si hoy es primero, si no estoy mal, creo que eso es como para el 6. Creo. Ah, mire, ya aquí está. Ah, no, para cierre, apertura de febrero. Sí, en teoría está para el miércoles 1 de febrero. No, pero yo esto lo puedo extender siquiera hasta el sábado 4, para que tengan tiempito. No, profe, pero para el sábado 4 no. O sea, si no me veo obligado a cancelar, profe, pues que estamos a miércoles y hay que hacer parcial de cálculo, hay que trabajar. Mire, esto es lo que O hay que sea, me da entregar. pena, profe, decírselo así, pero ¿con qué tiempo nos vamos a reunir los compañeros y yo para hacer No, eso para el o sea, sábado? tenés No, toda la no lo veo razón, posible. Oscar, tenés toda la razón. Lo que pasa es que yo tengo la dificultad de que, y por eso ustedes también en esta semana tienen lo de los parciales, porque es que esta semana es semana de evaluaciones. O sea, esta semana sí o sí tiene que salir la nota. Mejor dicho, vamos a hacer una cosa, muchachos. Por tardar, vamos a entregarlo el lunes, pues, el lunes 6. No, no, está bien. No, es que no se lo digo por nada, profe, sino que es que si usted lo pone el sábado, nos queda el sábado solamente para trabajar. Sí, sí, por eso les Entonces, digo, lo puedo extender como máximo hasta el lunes 6. sí, sí, no, gracias, profesor. Sí, sí, lo voy a extender hasta el lunes 6, porque no creo que mejor dicho, esa semana, a mí me toca ese fin de semana, o qué sé yo, el martes, calificar eso, para poder subirlo esa semana, porque si no estoy mal, creo que tengo plazo hasta el miércoles, hasta el 8, para subir las notas al sistema. Entonces lo voy a dejar hasta el lunes 6, ¿listo? De hecho, voy a hacer la modificación aquí de una vez. Vamos a hacerla aquí. Fecha límite 6 de febrero. Fecha de entrega 6 de febrero. Listo. Lo voy a dejar así. O sea, nótese obviamente que no estoy haciendo, o sea, no es que yo no pueda hacer el cambio aquí, evidentemente yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que yo tengo que cumplir también con la fecha de entrega de la nota para subirla al sistema. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, muchachos. Queda para el 6 de febrero, es decir, para el lunes próximo. Igual el viernes vamos a tener la oportunidad pues como de hacer una corrección de esos elementos, como para que vayan ustedes más a la fija.
y pues veremos otro tema. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, Listo. ¿Alguna otra pregunta, Muchas muchachos? gracias, que esté muy bien. me dice Bueno, algo por el listo. chat, le preguntamos. Ah, bueno, por el listo. chat. De acuerdo. ¿Listo? Listo, Profe, muchachos. gracias. Bueno, nos pillamos pues. Que estén bien. Que esté bien, profe, gracias. Vale, vale, con gusto.